Bueno, pues a mí me encanta el chisme, por eso estudié lo que estudié. Psiquiatría es una rama de la medicina, ya se está riendo aquí el doctor, muy chismosa, muy chismosa. O sea que nos enteramos de tantas cosas profundas. Vamos a empezar con la presentación, por favor. Bueno, a mí se me ocurrió hacer el abordaje desde un punto de vista histórico, porque, bueno, ayer como veíamos la conferencia en la que Norberto nos habló de la mujer samaritana, vemos que en las historias todos nos podemos conectar de alguna manera, o sea, podemos encontrarnos, aunque sea una historia antigua, en esa historia. El abordaje de la salud mental es un poquito difícil porque a lo largo de la historia no hemos entendido tanto si nuestro cuerpo y nuestro espíritu están separados o están juntos. Entonces, ese es un problema para poder entender la salud mental. Ahora, a lo largo de los tiempos nos hemos entendido que la salud mental y la salud corporal están muy unidas, pero también tenemos el inconveniente, o conveniente más bien, de que nosotros nos conectamos con Dios a través del espíritu, justamente, o a través de la mente. Pero antes que nada, quisiera ser muy sincera con ustedes y decirles mi posicionamiento el día de hoy, que es un poquito difícil, porque mi esposo y yo acabamos de vivir una situación difícil, muy difícil, y pues hemos estado sufriendo. Entonces quiero decirles que todo esto lo preparé sufriendo bastante. Mi posicionamiento sobre el tema que les voy a dar es que la religiosidad es inherente a nosotros como creación de Dios. O sea, siempre estamos buscando a Dios, y eso lo vemos en las personas que tienen enfermedades mentales graves. Hablan mucho de Dios, es algo como muy natural. Tenemos esa necesidad de la relación con Dios. Entonces, hablando de estos días, yo quisiera decir que yo estoy buscando ese vínculo otra vez con Dios. O sea, quiero conectarme de nuevo con Él. Y bueno, también les quiero decir desde el punto de vista científico que la salud no es un concepto uniforme y unitario, y no lo ha sido a lo largo de la historia. Todavía estamos como encontrando esos conceptos que nos van a ayudar a entender qué es la salud o la enfermedad, que es lo contrario. Y bueno, también quiero decir que no estoy de acuerdo con la postura americana de la psiquiatría, que es como muy rígida y que a veces no nos ayuda a entender qué es lo que le pasa a la persona, como que es tan obsesiva o tan opresora que no nos ayuda a entender, o sea, no nos sirve tanto a la hora de ver al otro, porque bueno, aquí lo importante es ver al otro. Bueno, este concepto que es muy judío, y bueno, voy a incluir cosas de la Biblia, aparte de que es donde la Biblia, se las incluyo porque son antiguas, ¿no? Entonces ese es un archivo histórico que tiene la humanidad. Y bueno, este pasaje ya lo deben conocer: sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aquí vemos cómo el judío entiende que el cuerpo y la mente están juntos y no están separados. Eso es importante a la hora de pensar en las enfermedades mentales, ya veremos por qué. También veremos que los médicos en el Antiguo Testamento no están tan bien vistos. Son vistos como personajes como paralelos. No sé si se dan cuenta, pero no habla tanto del médico la Biblia hebrea. O sea, no se menciona mucho ese tema. ¿Por qué? Porque la persona judía, o hebrea más bien, pensaba que si se enfermaba, esto era causa del pecado. Esa era como la explicación más unitaria de aquel tiempo. Y aquí hablo de enfermedad, o sea, del cuerpo y el alma juntas, porque ellos no separaban el cuerpo y la mente. Entonces, cualquier persona que se enfermaba en la Biblia hebrea está enferma toda, o sea, del cuerpo y de la mente, y no se podía separar. Entonces, estos castigos, según el doctor de la Fuente, eran castigos por desobedecer a Dios. Bueno, entonces tenemos eso clarísimo, por lo menos en un salmo, como causa de la enfermedad. Aquí les voy a hablar de varios conceptos. Uno sería la causa de la enfermedad. La enfermedad, aquí menciona el salmista: nada intacto en mi carne por tu enojo. O sea, ahí está declarando que la enfermedad es causa del pecado tal cual. Nada sano en mis huesos debido a mi pecado. Lo dice con todas sus letras. Mis llagas son hedor y putridez, o sea, estar podrido, debido a mi locura. Y aquí quisiera que hubiera por ahí un micrófono para preguntarles a alguien que quiera contestar
¿Qué causa la salud, la enfermedad mental? ¿El cuerpo o la mente? No sé si alguien tenga la respuesta. ¿Qué es primero? ¿La mente enferma el cuerpo? Bueno, si alguien nos dicen tienes cáncer, si alguien nos dice tienes cáncer, ¿no se enfermará luego uno de la mente después de ese diagnóstico? Exactamente, entonces aquí empieza las llagas y luego dice debido a mi locura. Aquí sí dice esa relación entre primero se enferma la mente y luego el cuerpo. ¿Por qué hablo de esta separación yo? Porque a la vez, aunque para el pueblo judío no estaba separado el cuerpo y la mente, para nosotros a veces sí está separado. O sea, es una cosa rara que siempre ha existido, esta separación y luego esta unión y luego esta separación y luego una unión. Les voy a presentar otra causa del pecado. Ustedes saben muy bien la historia de Job, donde Satanás, el fiscal, se acerca a Yahvé y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía tiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ustedes saben muy bien que Job perdió en ese momento todas sus cosas, pero entonces viene de nuevo el fiscal a decir, extiende tu mano, toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí vemos cómo no hay pecado en Job, sin embargo se enferma Job, y se enferma horrible, ¿no? Tanto que después de esto viene un pasaje muy famoso que dice, maldito el día en que nací. Pues eso es muy fuerte. Entonces, ¿la causa de la enfermedad es únicamente el pecado? Veremos que no, también podría ser, no hay pecado y se enferma alguien, o sea, de igual manera. Y hay otra que esa ya no es del Antiguo Testamento, pero es más reciente y también es parte de nuestra historia como humanidad, ¿no? Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Esto de nacimiento se lo ponen a propósito porque obviamente ahí, pues desde que nació alguien no ha pecado, ¿verdad? Se supone. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y hacemos la respuesta, para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres. Entonces, la causa del pecado es necesariamente, la causa de la enfermedad es el pecado necesariamente, la causa del pecado es que no hay ninguna razón, o sea, más que la persona es justa. La causa de la enfermedad es que se manifieste la obra de Dios, en este caso sí, ¿no? Eso, ahí hubo un gran milagro. Que yo me pregunto como médica, ¿qué pasó después cuando el ciego vio? Porque los ciegos, o sea, las personas tenemos que aprender a ver poco a poco, aunque es muy fuerte ver y no haber visto nunca, pero bueno, eso nunca lo sabremos. Bueno, luego me voy a brincar muchísimo en el tiempo. Creo que mi esposo va a abordar tiempos anteriores, o sea, el tiempo de la iglesia primitiva, y eso es muy bonito porque esa es la iglesia con la cual nosotros nos queremos conectar, ¿no? Pero bueno, entonces en este tiempo horroroso que todos sabemos que existió, del año 400 al 1400, que fueron muchos años, mil de años, en la Edad Media había la creencia, y ustedes lo saben, que la persona estaba poseída por el demonio. Eso, en ese tiempo, se consideró que esa parte de la enfermedad era exclusivamente espiritual o mental. Entonces, ¿qué había que hacer con ese enfermo para ayudarlo? Se supone, había que atenderse desde un punto de vista médico, espiritual. La que sigue, por favor. Estos enfermos mentales, ¿por qué estaban estos enfermos mentales diciendo que estaban endemoniados o que eran brujas? Pues porque todo el entorno decía cosas de esas. No sé si me explico, pero la enfermedad mental ha cambiado siempre. El siglo pasado, el delirio más común, o sea, la idea loca más común que alguien podía decir es, yo soy Napoleón. Entonces, era muy común que alguien dijera eso. Pero eso era por el chisme, o sea, porque ese personaje era muy importante y así. Entonces, en ese tiempo, todo giraba alrededor de la religión. Entonces, las personas sí se contactaban con eso, ¿no? Entonces, podías tú llegar a decir, estoy endemoniado. Y eso era terrible. Una persona muy conocida por todos nosotros, Martín Lutero, decía que los casos de depresión eran asociados al diablo. Entonces, estas ideas hacen mucho que el creyente no se pueda acercar, por ejemplo, a pedir ayuda, ¿no? Claro que yo no critico esta postura porque es una postura de su tiempo, o sea, no podía pensar tan diferente a lo que pensaba su tiempo, entonces es natural pensar que estas personas tenían que ver con el diablo y demás. La que sigue, por favor.
Bueno, yo me pregunto si nosotros hubiéramos estado en la Edad Media, ¿qué hubiéramos dicho? ¿A qué lado nos habríamos ido? ¿Al del clero o al de la, pues no sé, conectarnos con la persona que estaba sufriendo? ¿Alguien quiere contestar? ¿No? Bueno, entonces es obvio que como la persona estaba enferma del espíritu, el tratamiento era dado por el clero. O sea, no, aquí no había concepción de que podías ir al psiquiatra, obviamente. Entonces, es el clero, como esto es una enfermedad del espíritu y eso está separado del cuerpo, el clero se hacía cargo de esto. Y a veces la filosofía, porque ustedes saben que la filosofía es muy antigua, también la filosofía se podía encargar de estos asuntos. Pero en realidad, entonces el médico empezó como un barbero, o sea, como alguien que arreglaba cositas físicas y así. Bueno, también tenemos ejemplos de excepciones que no vieron la enfermedad mental tan mal como se veía en su entorno. Por ejemplo, San Basilio, que tenía un monasterio en Cesarea donde él les daba un trato humano a las personas que estaban sufriendo. O San Jerónimo, que pidió que se les diera la misma atención a estos enfermos que a los físicamente enfermos, ¿no? También tenemos un último ejemplo, pero este ya había acabado la Edad Media más o menos, que es San Vicente de Paúl. Él declaró algo muy fuerte para su tiempo, pudo haber muerto, que las enfermedades mentales no eran diferentes que las enfermedades corporales. De hecho, actualmente se considera que son las mismas exactamente, ¿no? Entonces, cualquier médico o médica o cualquier persona que esté en contacto con gente puede curar, porque el que cura es el terapeuta. De hecho, terapeuta quiere decir curador. Y bueno, poco a poco empezaron a desaparecer estas ideas de que el diablo, que últimamente a veces también las volvemos a ver en esta actualidad. Y bueno, me voy a ir en este mismo tiempo, pero de este lado del mundo, ¿verdad? A la historia, o sea, seguimos con la historia. Entonces, nuestros antepasados mexicas pensaban que la enfermedad estaba dada de una manera muy diferente a como era en Europa, ¿no? Muy diferente. Aquí pensaban que nuestro equilibrio, o sea, nuestra salud estaba dependiendo de nuestra armonía con el universo, algo medio New Age, que estaba en ese tiempo, pero bueno, es igual. Y estas ideas que tenían los nahuas no son tan distintas que las que tenemos ahora. De hecho, se han quedado un poquito, no sé si lo puedan notar. Por ejemplo, esto de que si me da frío y me enfermo, eso es de ese tiempo y de esa concepción del universo, o sea, que el frío te afectaba. Entonces ya las abuelitas dicen ponte suéter porque te va a dar frío y te vas a enfermar. Eso se queda y sí existe, o sea, si no nos pusimos el suéter, sí nos enfermamos. Entonces es interesante. También hay 3 causas de la enfermedad, bueno, por lo menos 3, pero yo les puse 3. Hay otra que me acuerdo que es el día que naciste. Si es un día en el que pues está destinado que no debías haber nacido, te vuelves un borracho o borracha o delincuente. Eso está en los tonales, o sea, en los destinos de los nahuas. Pero bueno, hay otras 3 que están aquí, que es que un dios te afecte directamente, eso existía, o sea que ellos creían que un dios te podía mandar la enfermedad, muy parecido a lo de la antigüedad, que una entidad o fantasma o ancestro también te afectara, o incluso una persona, como un brujo o un hechicero. ¿Ustedes han oído la palabra mal de ojo? O sea, el diagnóstico mal de ojo, todos lo hemos oído. Eso viene de ahí, o sea, es muy antiguo realmente. Y hay personas que creen en todas estas cosas, bueno, pero al creerlos se vuelven parte de la narrativa de la sociedad. La siguiente, por favor. Y bueno, los tratamientos son muy parecidos a los de siempre, ¿no? Ofrendar, confesarse y el uso de las plantas, que de hecho esas plantas, muchas de ellas si son medicinales en realidad siguen siendo. Y bueno, ¿qué pasó después de eso? Que nos encontramos con los españoles. Bueno, ellos nos encuentran y entonces hay un choque de culturas, ¿no? Pero que ellos quieren evangelizar, ¿no? Supuestamente, y traen a los franciscanos, a los dominicanos, a los agustinos, y esa evangelización fue muy difícil porque el número de frailes era mucho menor que los que vivían aquí, o sea, era increíblemente menor. Entonces tuvieron que hacer unos esfuerzos extraordinarios. ¿La que sigue? De hecho, esa religión que tenían, que ustedes la conocen, pues que era ofrendar humanos y demás, sí se vio demasiado mal por los españoles, obviamente. Y entonces ellos lo que hicieron fue una trampita, que a lo mejor sí se la saben, a lo mejor no. Mezclaron la historia de la madre diosa de los mexicas, que se llamaba Coatlicue, o Tonantzin, que quiere decir madre, con la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo lo hicieron? Pues la Virgen de Guadalupe tiene la historia de que se embaraza de manera, pues, por el Espíritu Santo, y nace Jesús, que es nuestro Dios, ¿no?
Pero entonces el paralelismo con Coatlicue es que ella está un día barriendo y ve una pluma en el piso y la mete en su regazo e inmediatamente después, ¿qué creen? Queda embarazada. Es una historia muy parecida a nuestra historia de fe. Y ese personaje que nace de esa concepción se llama Huitzilopochtli, es el dios más importante de la cultura mexica, es el más guerrero, es el más fuerte. Entonces aprovecharon esa historia para mezclarla y de hecho hace poquito hicieron ahí una escultura que no me acuerdo dónde está, ustedes la deben de haber visto, donde mezclaron a las dos, así literalmente, y mucha gente tapatea se enojó muchísimo, pero bueno, es que eso es un poco real, sí se mezclaron las dos historias para que entrara ese concepto cristiano a nuestras tierras. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estoy hablando? Pues son formas de ver el mundo y de esa manera nos podemos pues, ya sea conectar con Dios o tener dificultad en conectarnos con Dios. Por eso les estoy comentando todo esto. Si nos regresamos a Europa, en 1792 hubo un personaje muy importante para nosotros en la historia de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque él ya veía que la locura, vamos a decirle locura, no se debía a causas de dioses ni de demonios, en este caso, y que estas personas necesitaban una comprensión, necesitaban amor. Y lo que hizo, la siguiente por favor, fue tratar con amor a los enfermos, alimentarlos y liberarlos, porque bueno, no les puse la imagen, pero hay unas pinturas donde están encadenados, o sea, muy agresivo, ¿no? Entonces este personaje ya piensa en algo que no se tenía en cuenta, que es curación. O sea, nadie pensaba en curación. En el medievo sí empezó a haber estos monasterios que les comentaba de los frailes, pero el objetivo no era curarlos, era apartarlos de la sociedad, que no estuvieran dando lata, obviamente, ¿no? Y les leo textual estas palabras de Pinel porque se me hacen encantadoras y no sé cómo esta persona se pudo conectar con estos enfermos, pero me encanta. Toda disciplina se caracterizó por su regularidad, o sea, su compromiso, su bondad, lo cual tuvo efectos favorables en los propios enfermos, haciendo más tratables aún a los curiosos. Entonces, Pinel fue puesto a cargo del Hospital de la Salpêtrière. Es este hospital que se ve ahí en Francia y estuvo maravilloso y eso se empezó a reproducir. Esa es un poquito la historia de la psiquiatría, o sea, cuando se empezó a dejar de ver al enfermo como un loco, como un endemoniado, como alguien que estaba excluido de la sociedad, alguien que estorbaba, alguien que era feo, que lo quitaran, que lo escondieran. Y bueno, si nos vamos a México, esto está muy interesante y no sé por qué ocurrió esto, pero los primeros, o sea, con los españoles, muy poquito después de que llegaron los españoles, hay una persona que es importante en la historia de esto, que es Fray Bernardino Álvarez, que él fundó un asilo para los enfermos. Aquí no se consideraba otra vez la salud, sino se consideraba hospitalizarlos, cuidarlos, alimentarlos, pero no tanto la salud. Esa tradición de que frailes se encargaran de enfermos mentales, la siguiente, hasta a mí me tocó, ¿no? Ahí está una foto de mi esposo en Cholula, Puebla, donde debajo se ve este hospital que se ve del lado derecho, que fue mucho tiempo un hospital psiquiátrico, está en Puebla. Ya ahorita ya no es hospital, en ese tiempo que estábamos ahí nosotros sí era hospital, hace 10 años, ahorita se ha convertido en un museo, no sé si a alguien le ha tocado verlo, está muy interesante, está muy bonito, les recomiendo porque eso es algo de la historia. Yo misma estudié en ese hospital para ser psiquiatra, en el Hospital San Juan de Dios, pero en el que está en Zapopan, es un hospital muy antiguo, pero es interesante que los frailes ya no se encargan de la salud, o sea, ellos dan misa, confiesan, lo que hace un sacerdote, pero no se meten a la salud, en eso nos encargamos los médicos. Entonces está muy inteligente, muy interesante que ya sí se separó el tema de que ellos se encargaran de los enfermos. Y bueno, voy a entrar un poquito a temas de salud y enfermedad. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de esa relación que siempre ha existido entre la religiosidad y la espiritualidad, ¿no? ¿Qué dice la OMS de la salud? Que es un bienestar en el cual tú te puedes desarrollar tu potencial, afrontar las tensiones de la vida y trabajar para aportar algo a tu comunidad. Yo estoy de acuerdo con esta definición, se me hace muy completa. La que sigue. Ahora les voy a decir la definición de enfermedad. Aquí dice que es una alteración de la cognición, o sea, de la manera de pensar, de las emociones, de la conducta, y que va asociado a una discapacidad en las áreas importantes de la vida. Aquí yo quisiera resaltar que la discapacidad se volvió muy importante, o a lo mejor siempre ha sido, para definir la enfermedad mental.
Por ejemplo, cuando Galileo dijo que la Tierra giraba, ¿no? Él fue considerado como un loco porque todos los demás no creían eso. Entonces, es muy interesante que el enfermo queda en la disfunción casi siempre y nosotros tenemos que cuestionar eso, porque todos tendríamos que funcionar siempre. Porque si tienes un día malo, no puedes estar mal, no puedes disfuncionar. Entonces yo cuestiono eso ampliamente, no estoy de acuerdo. Freud, si nos vamos a Freud, pues sabemos que Freud es importante en la historia de la salud mental. Freud dijo que salud mental, o sea, esto no es enfermedad mental, es salud mental, es poder amar y trabajar. Sabemos que Freud viene de una cultura judía, entonces esto es importante, porque de hecho toda nuestra manera de este lado del mundo casi de ver la enfermedad y la salud tiene que ver con el judaísmo, porque somos judío-cristianos, ¿no? Entonces, amar y trabajar, ya está. Ese trabajar, pues tiene que ver con funcionar, o sea, si no trabajas, pues hay que dudar que tengas salud mental. Hablando de esto del no trabajar, ¿cómo se ve, cómo ustedes creen como mujeres que sea el posparto? A ver, levanten la mano las que tuvieron hijos. Un montón, casi todas. ¿Cómo vivieron su periodo de posparto? ¿Alguien que quiera compartir un poquito? Me pasó un día, o sea, con ambos hijos, un día como que amanecí llorando y lloré, sin saber por qué lloraba, ¿sí? Pero como que respiré y dije, soy consciente, estoy pasando por un periodo de posparto, las hormonas se aumentan al 1000% cuando uno tiene un bebé y cuando lo tiene pues todo se sale, entonces fisiológicamente también lo sentí así. Y bueno, solo como que fue un día, pero sí conocí unas discípulas que su periodo de posparto o de depresión posparto fue un poco más largas, semanas, a veces incluso meses. Así suele ser, ¿no? O sea, cuando todo el mundo te dice que tener un hijo es lo mejor que te puede pasar, que va a ser maravilloso, que te vas a sentir increíble, eso normalmente no es así, porque esto que le pasó casi siempre pasa como en 80% de las mujeres, y a veces es peor, o sea, es mucho peor, no quieres tocar al bebé, no quieres ver al bebé, no lo puedes alimentar. Entonces, socialmente, ¿cómo se siente esa persona? ¿Alguien que quiera contestar? Puede ser un hombre también que haya pasado por esto con su esposa, no sé. O sea, como la mujer esta samaritana que fue a escondidas por agua. Entonces, ¿eso será salud mental? ¿Esa persona que está atravesando eso? Sí es salud mental, pero la sociedad lo rechaza. O sea, es lo que les decía de la disfunción. La disfunción y la salud mental a veces como que choca ahí. Sí podemos disfuncionar. El versículo más pequeño de la Biblia dice, y Jesús lloró. Todos lo sabemos. ¿Y eso está mal, que Jesús lloró? ¿Estaba loco Jesús? Bueno, sí le llegaron a decir, pero esa es otra historia. Pero no, claro que depende de tu salud mental, del contexto donde estés, de lo que te rodea. O sea, no es algo parejo, no es algo cuadrado. Y por eso me quiero ir a la definición de Erich Fromm, que está muy larga y bueno, él básicamente, si les digo su definición corta, es más o menos parecida a la de Freud, que dice amar y él luego dice y ser creativo. Amar y ser creativo, eso es salud mental, ya no es trabajar, sino amar y ser creativo. Ok, ¿por qué? Bueno, él dice que hay que superar el narcisismo, estoy de acuerdo, y él usa la palabra enajenación, que es muy interesante, como él es judío también, la palabra enajenación se emparenta muchísimo con la palabra idolatría que todos conocemos, que a Dios le molesta muchísimo la idolatría y le enoja muchísimo, y él dice que hay que superar eso, hay que vivir pacíficamente. Y aquí dice algo terrible, que hay que superar el canibalismo, que no sé por qué lo comentó así, pero está muy interesante. También hay que ser independientes, o sea, eso también lo mencionaba mucho Freud. ¿La que sigue? Bueno, luego él, si les comentó un poquito del contexto de su opinión de la salud mental, es que él creció con rabinos en su adolescencia y se sentía muy atraído y muy interesado por los aspectos religiosos. También leyó a un sujeto que se llama Marx y a otros filósofos que lo influyeron. ¿La que sigue? Entonces él tiene una visión muy completa de lo que va a ser su psicoanálisis uniendo religión, socialismo y otros filósofos. Lo que quiero que veamos de este filósofo en particular es que la persona que está alienada no posee los medios de producción. Otra persona que es el jefe, el capitalista, se apropia de eso, de su trabajo,
y esta persona no es creativa. Entonces, en automático, esto no es salud mental para ellos. Entonces, le estoy mencionando conceptos que no vienen tanto en los libros de medicina o de psiquiatría, pero que sí son importantes porque nosotros vivimos en medio de esta sociedad. Esta sociedad de la que ellos hablaban se llamaba sociedad disciplinaria, porque te tenían cuadraditos siguiendo órdenes. Esto fue el siglo pasado, ya no estamos en esa sociedad. A ver si pasa ese video, que quiero que vean cómo el papá de Mafalda va a trabajar y luego regresa. Y esto es sabiduría popular. Este es papá. Hola, papá. Mandamos todos los días a un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto. Pues todos amamos a Mafalda también por esa especie de conectarse, ¿no? Con la gente, con los que ella quiere y ser muy clara en lo que ella siente. Bueno, sigamos, por favor. Freud definió a la enfermedad mental, o sea, no a la salud mental, sino a la enfermedad mental, como tener una sociedad que tenía la función represiva sobre nosotros, en específico sobre las funciones sexuales, y a esto le llamó Freud super yo. Entonces estábamos neuróticos, según Freud, estábamos reprimidos. Y Fromm como que reorganiza este concepto y dice, la sociedad nos crea necesidades y deseos. Entonces también él dice que nos podemos enfermar por esto de los deseos y necesidades. ¿Ustedes qué creen? Claro, estamos ahorita con todo con eso. Entonces, la sociedad basada en el consumo, no sé si ustedes lo notan, pero siempre es aumento, aumento, aumento. Entonces, el problema es que queremos más, insaciablemente. Y esto, de todos modos, no nos deja tan tranquilos. Es muy difícil esta situación y eso es porque la sociedad ha creado esta situación. O sea, nosotros estamos metidos en la sociedad, no estamos ajenos. Bueno, aquí Fromm nos dice claramente cómo pasa que la enfermedad mental sí depende de la sociedad donde estás. Si estuviéramos en la antigüedad con una tribu de cazadores donde depende tu economía de cazar, pues eso está genial que seas agresivo. O sea, es lo más maravilloso que puede pasar porque eso lo necesitas para vivir y para encajar. Pero si no es así, pues sales del concepto de salud. De hecho, aquí, pues la agresividad se ve muy mal. O sea, si alguien sale a pegar, a golpear, se ve mal y estás loco. En cambio, en ese momento, en ese tiempo, en esa historia, no es así. Es maravilloso ser guerrero. Como por ejemplo el rey David, nos podemos acordar del rey David que era guerrero, que era bien plantado, esto estaba perfecto. Ahorita no sabemos si eso estaría perfecto. La que sigue, o sea, cambia el concepto. Y este concepto que les voy a dar está bien chistoso porque es antiguo, es de Viktor Frankl, una persona que estuvo en un campo de concentración, un psiquiatra, y él vivió pues muchísimas cosas horribles y luego hizo una terapia basada en el existencialismo, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida, con esto que pase, no? Entonces, él dice que las personas que se jubilan, ¿hay alguien jubilado, jubilada aquí? ¿Dónde están? ¿No hay? Ya no existe, ¿verdad? La jubilación no sí existe. Creo que ya no. Pero cuando existía, tú parabas de trabajar, o sea, dejabas de estar como el papá de Mafalda, pero ¿qué pasaba? Te deprimías, o sea, está muy raro porque te tienen como esclavo y tienes un domingo libre y te deprimes, eso es una locura. Pero también pasa con las personas que no estamos jubiladas, él dice que en los domingos que no estamos trabaje y trabaje también como que nos llega eso de ver Netflix todo el día, ¿eso será sano? O sea, ¿será bueno? ¿Será provechoso? No sabemos, bueno, sigamos. No los quiero angustiar, quiero darles esperanza. Ok, bueno, entonces hubo un sujetito por ahí después de Freud y todo eso, que era un filósofo y él cuestionó y dijo, el diagnóstico psiquiátrico no es objetivo, o sea, si yo quiero que alguien esté loco, pues sí va a estar loco, ¿verdad? Porque yo lo estoy viendo desde mi mirada. Entonces él dice que hay estructuras de poder a las cuales él les llamó biopolítica y que eso rige quién está loco. Está muy interesante porque entonces quién está loco y quién no, está muy interesante, eso va cambiando. Pues depende. Por ejemplo, para mí, a lo mejor la locura sería sí la enajenación. O sea, como esos israelitas que hicieron el becerro de oro, que lo hicieron con sus manos y luego lo adoraron, eso se considera locura. O sea, por eso Adonai se enojó tantísimo.
Y bueno, entonces estaría regido por las estructuras de poder. Él es el que dijo el término que les dije hace ratito, el de la sociedad de la disciplina. O sea, tú haces esto y te cuadras y te callas y se acabó. Como los papás que nos decían, porque soy tu papá, así. Eso era la sociedad de la disciplina. La siguiente, por favor. Entonces me voy a ir a otro tema de chismes, porque ya ven que me gustan los chismes, mucho. Esta sociedad es una sociedad que sigue existiendo, la sociedad de los, bueno, le decimos huicholes casi siempre y los hemos visto. Ahí andan vestidos muy bonito y venden cositas y artesanías y viven en 4 estados, San Luis Potosí, Durango, Jalisco y se me va uno, Nayarit, sí, ese es de los más importantes, Nayarit. Y ellos viven como muy aislados, o sea, no entraron en esto tanto que les dije de la asimilación con el cristianismo. Ellos siguen teniendo sus creencias de esas que les decía yo de antes. Entonces, para ellos, bueno, la enfermedad, 80% de sus enfermedades son respiratorias y gastrointestinales, o sea, no son tanto mentales, pero ellos sí consideran que el cuerpo y la mente son uno. Y eso es muy importante para leer la enfermedad o la salud mental. Ellos tienen un médico en específico que se encarga de todo, de lo corporal y de lo mental, porque como no está separado, pues ellos se encargan de todo. Tienen sus plantas, hacen sus ritos religiosos y tienen 3 objetos que para ellos son sagrados: el venado, el peyote y el maíz. O sea, un poco parecido a los mayas, un poco parecidos a los aztecas, pero ellos tienen otra sensación. ¿Por qué se enfermaban ellos? ¿Por qué se enferman? Porque Dios está ofendido o algún Dios está ofendido. Tienen tres dioses. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que en los años 90, en el 95 al 98, hubo un brote como de locura de los niños de estas comunidades que se llaman birráricas, porque hubo una planta, así se llama, Kericiet. Esa planta es un arbusto que compite, según ellos, con el peyote para ser Dios también. Esto está muy raro, yo no lo entiendo porque yo no soy de esa cultura, pero así es como me lo han explicado. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con la salud y enfermedad mental? Muchísimo, porque estos niños van a un albergue de lunes a viernes donde estudian y los alimentan, y resulta que estos niños empiezan a tener unos trances, así como de locura. Ahorita les explicaré más cómo fue. Y este chisme se me hace muy interesante porque conecta perfectamente la religión que ellos tienen, no es nuestra religión, pero lo conecta con la salud mental, enfermedad mental. ¿La que sigue, por favor? Esta enfermedad es que los niños en la noche salían corriendo al monte, se subían con riesgos increíbles, se ponían agresivos, golpeaban a quien se les presentaba y tenían alucinaciones. O sea, veían a una persona con cara de viejito, o a este Maracame, que es el médico, con un violín en la espalda. O sea, veían cosas muy complejas y se ponían muy agresivos, muy fuertes. Les voy a hablar nada más de una de las comunidades que se llama Cajones, y ahí se afectaron 50 niños. ¿Se imaginan tener 50 niños locos así corriendo para el monte, agresivos, alucinados? Bueno, fue muy difícil en ese tiempo. Y eso es tan interesante que estos niños también contagiaron a las cocineras y al director de la escuela, o sea, adultos. O sea, se conecta tanto la mente de alguien con la mente de alguien que pueden ocurrir cosas muy raras. Y pues yo no creo que estén endemoniados estas personas, eran niños. ¿Por qué pasó eso? Se consideran, o sea, la explicación científica fue por ellos, no fue por los médicos, porque los médicos sí los vieron, pero no entendieron qué estaba pasando porque vemos la enfermedad muy diferente. Resultó que ellos dijeron que esto fue un embrujo porque los niños, al salirse de su comunidad y al irse de ese albergue, no habían hecho caso de la religión. O sea, se estaban como educando de una manera que no es la suya. Entonces los dioses los castigaron a los niños. Fue súper difícil esta situación, fue un escándalo y bueno, ya se acabó, pero fue muy difícil. Entonces, esto lo quiero conectar un poco a cuando nosotros también nos enfermamos a causa de nuestras creencias religiosas, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de las brujas de Salem, que fue en 1672, me parece, en Massachusetts, cuando llegaron unas comunidades y todas las niñas empezaron también a enfermar diciendo que estaban poseídas, que las demás eran brujas, y se hizo un contagiadero. ¿Por qué se hace el contagiadero de esto? Porque somos seres pues, comunitarios, entonces nos entendemos con otros y nos contagiamos, nos conectamos. Es increíble lo que pasó ahí.
La que sigue, por favor. Hay que cuidar también ese aspecto de nuestra salud, pues en el vínculo con el Señor, ¿no? Y pues por eso les quiero dar como una de las claves de esperanza. Jesús tiene dos características que no se pueden discutir, nadie las puede discutir, ahí están y se acabó. Una confianza total al Padre, o sea, desde que llega es una confianza total al Padre. Cuando Él se pierde en el templo, pues no está preocupado, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? No pasa nada, Él está seguro de que todo va a salir perfecto, está confiado. A Él le encanta cuando Él conoce a las personas, como a la samaritana, como a la hemorroísa, Él se acerca y les infunde confianza, pero también le encanta a Jesús las personas que tienen una fe maravillosa, como la persona que era Sirofenicia, ¿no? Que son mujeres anónimas, pero que ahí están y que nos enseñan un montón porque se acercaron con esa confianza, como el centurión que dijo, yo sé que mi empleado se va a curar, o sea, estoy seguro. Y esa confianza, eso nos puede llevar a la salud mental. O sea, estar completamente confiados de que pase lo que pase y sea como sea, vamos a estar bien. Otra cosa que Jesús nos regaló como ejemplo sería la disposición total al proyecto que se llama Reino de Dios. Ustedes saben que era como lo que decía todo el tiempo en el Sermón del Monte, el reino de Dios es como esto, el reino de Dios como esto. Es lo que Él nos dejó de legado. Entonces, si nosotros creo que tenemos estas dos cosas, creo que ya estamos, pues estamos más seguros. La que sigue. ¿Y qué quiere Jesús en este reino de Dios? Y aquí entra la medicina. O sea, por ejemplo, la medicina, la psiquiatría, la psicología. Aquí tenemos compañeras psicólogas. ¿Qué quiere Jesús? Que haya un mundo más digno, más justo, más dichoso. Empezando por los últimos, eso no se nos debe de olvidar, ¿no? En las iglesias católicas muchas veces hay gente afuera pidiendo limosna. ¿Por qué no están adentro? ¿Por qué no son parte? Aquí no se da tanto eso para nada, pero es los últimos. La curación es muy importante en el proyecto de Jesús, ¿no? Él es el que nos enseña cómo se debe curar. Él llega de una manera muy linda con todos los que curan, o sea, muy dulce, muy suave, no los critica, no los juzga de entrada, ¿no? Y me encanta que este autor Pagola dice que como Jesús primero hablaba o los tocaba a los enfermos, Él era la terapia Él mismo. Entonces, ¿cómo nos debemos de sentir nosotros como cristianos? Hagamos lo que hagamos, como esa persona que puede tocar al otro, que le puede dar algo al otro, conectarse con el otro. Eso es algo básico. Y bueno, tenemos este ejemplo magnífico de cómo el cuerpo y la mente están juntos para Jesús, que es judío, y cómo Él puede dar esa sanidad a alguien que está, como decían ayer, sin esperanza, está todo tirado, está todo abandonado ahí. Ellos en esto le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo. Esta palabra a mí se me hace, no sé si en griego sea así, ánimo, pero es, te curo tu cabeza, tus emociones, tu corazón. Primero, ánimo. Luego, la frase que escandalizó, tus pecados te son perdonados. Todos se pusieron muy asustados con esto, que eso también es parte de la salud mental. Tus pecados te son perdonados, ya quedas como, qué rico, qué a gusto. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Está maravilloso, Jesús, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Adiós, bye. Entonces, aquí está la salud mental, la salud corporal, que son una sola. Él las considera como ánimo, luego ya tus pecados te son perdonados, luego es lo mismo, levántate y anda. Es lo mismo, es una sola. Aquí me gustaría hablar un poquito de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo, verdad? El chaparrito, que me encanta. Es mi preferido porque él está en un árbol, ¿no? Viendo a Jesús ahí en el chisme. Cuando Jesús se acerca a él, al árbol. Y ustedes se imaginan, ¿no? Ayer Norberto nos decía que la samaritana y Jesús se pusieron de igual a igual, ¿no? Pero aquí, ¿ustedes se imaginan cómo están Jesús y Zaqueo? ¿Estaban igual? No, ¿cómo estaba? Jesús estaba más chaparrito en ese momento. Entonces, yo oía un video donde un judío explicaba esto y decía el judío, Alfredo Levin se llama, decía, ese chico fue visto como nadie lo había visto.
de abajo hacia arriba. Entonces Jesús ahí se pone un poquito más abajo de él, que siempre había sido mirado hacia abajo porque estaba bajito, había sido despreciado, excluido. Una de las causas de que la gente empeore de su mente es la exclusión. Ustedes lo ven en los pasajes de la Biblia, en todos los evangelios hay gente excluida, leprosa, prostitutas, publicanos, son excluidos, son mal vistos, son apestados. A esos Jesús los ama, los abraza, los ama, los quiere, no los critica. Bueno, ya este pequeño es para los médicos, yo sé que aquí hay médicos y también otros profesionales que se encargan de gente, entonces esto es para ellos, para ustedes. Esta es una imagen de Jesús, pero no está con barba como siempre, sino que está así, siempre se representaba al inicio del primer cristianismo sin barba, y es la mujer que lo toca para ser sana, ¿no? La que estaba sangrando. Y bueno, ¿cómo debemos ver a los enfermos ya los médicos? Y bueno, yo creo que esta es la razón por la cual mucha gente no va al médico, justamente, porque está muy fea la cosa ahorita, muy fría, muy grosera, es muy difícil para el enfermo que de por sí se siente mal ir a que te regañen, a que te critiquen, a que te juzguen, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer los médicos? Si hay médicos o gente que se encargue de las personas, no ver a la persona como una cosa, como órganos separados, porque así nunca vamos a poder llegar al enfermo, nunca. O sea, lo vemos como una cosa caminando, eso nunca va a funcionar. ¿Qué debemos saber? La historia de la persona. Por ejemplo, Jesús ayer con la samaritana, ¿no? Cómo dice de su historia, cómo la narra, cómo la reconstruye, porque eso es parte de la enfermedad. Cómo te enfermaste es parte de tu historia. Atender al enfermo como una persona humana, eso es obvio, y los médicos debemos ejercitar nuestra mirada para que busquemos cosas que la persona necesita. A veces nosotros vamos al médico sin saber qué necesitamos. Por ejemplo, a mí me dicen, cuando yo pregunto por qué viene, me dicen muchas cosas, así siempre me dicen, y yo, wow, pues ¿por qué va a ser? ¿Por dónde empezamos, no? Pero, entonces hay que mirar a donde la persona necesite, que eso de hecho nos lo enseñó Jesús. O sea, él llegaba como que lo que necesitas es esto. Y bueno, nosotros no adivinamos como Jesús, pero podemos acercarnos, conectarnos y eso nos va a llevar a la respuesta. Debemos colaborar unos con otros porque, bueno, también Norberto creo que decía que los médicos nos creemos dioses. Eso está muy mal, sí existe y yo lo he visto y lo vivo y todo. Está pésimo, no somos dioses y tenemos que pedir ayuda unos y otros. Y Pagola dice, no debe haber necesidad o dolor a donde el médico no llegue. O sea, no necesariamente tienes que ser médico de profesión, pero puedes llegar a tocar la experiencia del otro, eso es muy importante. Bueno, entonces hay estudios muy nuevos que hablan de cómo a nosotros que estamos conectados con Cristo nos beneficia estar conectados con Cristo, porque siempre se critica a las personas que van a las iglesias, se critica de que están locas, ¿no? Hace ratito decían, ¿estamos locos? Sí, sí estamos locos, está bien, nos gusta esa locura. Pero bueno, si vamos al tema que la religión y la salud mental ayudan en enfermedades consideradas mentales como el suicidio, la delincuencia, la ansiedad, depresión, esquizofrenia, psicosis o bipolaridad, eso está comprobado, o sea, por muchos estudios. Y también tenemos que las religiones asociadas a nuestro padre Abraham son comunitarias, ¿no? Lo hemos visto aquí, que se ayudan, se colaboran, ¿no? Con esta experiencia difícil que tuvimos, nuestra comunidad estuvo muy cerca de nosotros, ¿no? Cuidándonos, preguntándonos, abrazándonos. Bueno, también el estudio anterior decía que esto de conectarse con Dios te ayuda también en enfermedades consideradas corporales. Yo les he dicho que no está separado, pero bueno, para nosotros a veces está separado, pero ayuda en las enfermedades mentales y no mentales estar conectado con Dios. O sea, te ayuda a afrontar la situación. ¿La que sigue? ¿Por qué pasa esto de que sea mejor tener a Dios que no tener a Dios? Pues nosotros sabemos la respuesta. Obviamente es mejor tener a Dios que no tener a Dios, 1000 veces. Pero bueno, aquí los científicos lo ponen como alivia el impacto psicológico del estrés, facilita la solución, te facilita la vida, te la hace más llevadera. O sea, eso es la parte científica. Pero nosotros sabemos que es Dios, ¿no? ¿A qué sigue? Y bueno, les doy una última sugerencia si alguien se siente mal, se siente cansado, se siente enfermo, se siente loco. Pues bueno, aquí hay un libro, ¿no? Muy antiguo, es un libro
que se considera deuterocanónico. No sé si todos saben qué es esto, pero no entró a la Biblia hebrea porque estaba en arameo, entonces como que ahí en el canon no entró. Pero bueno, luego en las cuevas de Qumran se los encontraron en hebreo, este libro. Entonces como que hubo duda de por qué no entró, no sabemos. Pero está muy sabio este consejo, ¿no? Da al médico por sus servicios los honores que merece, que también a él lo creó el Señor. Pues del Altísimo viene la curación, como una dádiva que del Rey se recibe. O sea, Dios pues nos ha encargado el cuidar, el curar. La ciencia del médico realza su cabeza y ante los grandes es admirado, ¿no? Lo que decía el pastor Norberto, o sea, es como que diferente el médico, tiene las características diferentes. El Señor puso en la tierra medicinas y el varón prudente no las desdeña, o sea, hay que aprovechar lo que el Señor nos ha dado. La que sigue, también de esta misma libro, recurre al médico, pues el Señor le creó también a él, que no se aparte de tu lado, pues le necesitas. Aquí dice menester. Hay momentos en que su mano está la solución, pues ellos también al Señor suplicarán que les pongan en buen camino hacia el alivio y hacia la curación para salvar tu vida. O sea, a veces también hay que considerar que esas dádivas que nos dio el Señor también pueden estar en una persona, en un sujeto. En salud mental les tengo que decir que es muy importante, si ustedes consultan a un psicólogo o un psiquiatra, que ustedes conecten, o sea, que se sientan conectados, que no se sientan juzgados. Si no se sienten así, pueden cambiar de persona. Hay muchas personas que están dispuestas a contactarse, a conocerse, a dar. Y bueno, hay un aforismo de Claude Bernard que me gusta, ya voy terminando, que dice: en medicina hay que curar a veces, o sea que los médicos no somos dioses, ¿verdad? Que lo repiten, no siempre se puede. Aliviar a menudo, consolar siempre. Esto es Jesús, ¿se fijan? Esto es Jesús, es como si Jesús nos hablara. También les quiero dar una cita de Carl Jung, que era protestante, o sea, él era el único del grupo de Freud que no era judío, y dice Jung algo que me encanta: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. O sea, acercarnos como Jesús se acercó, ¿no?, a todos los enfermos y los amó. Por último, quisiera decirles que Dios es bueno, bueno. Pues todos lo sabemos, pero cuando en la Biblia hebrea se habla de que Dios es bueno, hablan como, o sea, la palabra que usa para misericordioso es una palabra que viene de un órgano de una mujer, está muy raro, es el útero de la mujer, es Rahum. Esa es la misericordia de Dios, como si Él nos abrazara, como si Él nos cuidara, como si Él nos cargara. Entonces nunca dudemos de esa misericordia y de ese amor de Dios.